En los bosques del este de Ucrania, un aterrador nuevo arma está convirtiendo la guerra en un incendio. Las imágenes muestran lo que parece ser un sol en miniatura cayendo del cielo, un dron desatando metal fundido lo suficientemente caliente como para derretir el acero. Esto no es ciencia ficción, es termita, y arde a más de 4000 grados Fahrenheit. Estos no son drones militares, sino cuadricópteros modificados, económicos, veloces y ahora letales. Ucrania los llama drones dragón. Aunque han estado en las sombras desde 2024, lo que está cambiando ahora es cómo Ucrania planea desplegarlos. Más precisamente, más estratégicamente y posiblemente a una escala mayor. El termita es un arma antigua renovada con tecnología moderna. Su funcionamiento y potencial para cambiar las reglas de la guerra de drones son temas de interés. Desglosémoslo. La termita no es una invención completamente nueva. Se remonta a finales del siglo XIX, cuando el químico alemán Hans Goldschmidt desarrolló la mezcla. Al intentar producir metales puros sin carbono, descubrió su utilidad en la soldadura a altas temperaturas. La termita es única por su composición simple e intercambiable, combinada con efectos físicos extraordinarios. La termita es una mezcla de un óxido de un metal, típicamente óxido de hierro Fe3, y un polvo metálico, generalmente aluminio. Al mezclarse y almacenarse, estos no hacen mucho por sí solos. Pero cuando se enciende, esta humilde mezcla crea una reacción aluminotérmica que produce temperaturas de hasta 4500 grados Fahrenheit. Esta temperatura es lo suficientemente alta para derretir acero y seguir ardiendo, incluso bajo el agua. Esta reacción es casi imposible de detener una vez que comienza, lo cual puede ser peor o mejor, según el objetivo. El agua puede incluso hacerlo más mortal al causar explosiones de vapor, y los extintores convencionales son inútiles contra él. A diferencia de los incendios comunes, el termita no necesita oxígeno externo para mantener la reacción. El oxidante son las moléculas de óxido que se transforman en óxido de aluminio, lo que significa que puede seguir ardiendo hasta que todo el óxido de metal se transforme en óxido de aluminio, dependiendo de las proporciones iniciales de la mezcla. Curiosamente, esto también hace que la termita sea una de las reacciones más inusuales, ya que no crea gas o vapor. En su lugar, expulsa una mezcla caliente de hierro y óxido, o escoria, en glóbulos que pueden encender materiales cercanos al enfriarse. Para entender qué hace única a la termita en el campo de batalla, debemos compararla con las armas explosivas convencionales. La diferencia no es solo académica, cambia fundamentalmente cómo se utilizan estas armas y lo que pueden lograr tanto en la guerra moderna como en los negocios modernos. Está claro que el éxito depende de la rapidez con la que puedas adaptarte, pivotar y actuar. Ya sea que estés liderando una empresa o coordinando un equipo de alto riesgo, las herramientas que puedes usar hacen o rompen la misión. Es por eso que quiero presentar al patrocinador de hoy, ODU. Están redefiniendo la construcción y administración de sitios web, haciéndolo más rápido, inteligente y fácil para todos. Con el constructor de sitios web de ODU, puedes lanzar un sitio elegante y profesional en minutos, sin necesidad de codificar. Ya sea que estés lanzando un blog de análisis de defensa, administrando una tienda en línea o iniciando un centro de capacitación, ODU es tu solución. ODU te brinda control creativo total con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a crear contenido pulido. Crea copias y optimiza tus llamados a la acción en pocos clics. Y aquí está la mejor parte, tu primera aplicación con ODU es completamente gratuita de por vida. Incluye alojamiento, soporte y dominio personalizado por un año, sin tarifas ocultas ni sorpresas. ¿Listo para hacer realidad tu visión? Prueba el constructor de sitios web gratuito de ODU con el enlace en la descripción. Construir el sitio de tus sueños nunca ha sido tan fácil. Los explosivos convencionales, como los de granadas de artillería, granadas o minas, funcionan a través de la detonación, una reacción química supersónica que crea una presión intensa. La presión y fragmentación de la carcasa del arma causan daño por tres mecanismos principales: presión de explosión, fragmentación y fuerza cinética. A medida que la presión interna de la explosión busca equilibrarse, la presión atmosférica dispersa los fragmentos del dispositivo a velocidades extremas. Esta energía cinética les permite alojarse o perforar el objetivo, ya sea equipo o personas, según la construcción del arma. En contraste, el termita no explota, arde. Mantiene una intensa reacción térmica prolongada en lugar de liberar toda su energía instantáneamente. Mientras las ondas de presión de las explosiones se disipan rápidamente, la termita genera un calor concentrado que sigue actuando mucho después de su aplicación. Esta diferencia fundamental crea ventajas y limitaciones distintas. Los explosivos son excelentes para crear daño inmediato y generalizado en un área. Pueden colapsar estructuras, crear ondas de choque que dañan los órganos internos y propulsar fragmentos que causan lesiones a distancias considerables.
Pero contra ciertos objetivos, como la armadura, esa energía puede dispersarse muy rápido, impidiendo que los pequeños fragmentos penetren completamente. El termita cambia el efecto instantáneo de área amplia por un daño intenso, enfocado y sostenido. Puede que no destruya todo en un radio, como un proyectil de alto explosivo, pero puede quemar materiales que sobrevivirían a una explosión convencional. Un tanque podría resistir un impacto cercano de un proyectil explosivo, pero una pequeña cantidad de termita que penetra en componentes vulnerables puede inutilizar o destruir el vehículo al derretir sistemas críticos. Esto explica por qué algunos objetivos son especialmente vulnerables a los ataques con termita. Los tanques modernos poseen una sofisticada armadura compuesta, diseñada para disipar y neutralizar la energía de las ojivas explosivas. Sin embargo, esta misma armadura ofrece protección limitada contra una sustancia que se derrite a temperaturas superiores a las que estos materiales fueron diseñados para soportar. Aunque el termita no puede destruir completamente un tanque, como sugieren algunos titulares, puede inutilizarlo o requerir costosas reparaciones al fusionar diferentes partes. Otra diferencia clave está en las contramedidas. Los militares han desarrollado tecnologías para defenderse contra los explosivos, desde inhibidores electrónicos que derrotan a los artefactos explosivo improvisado, hasta armaduras reactivas que interrumpen las cargas conformadas. Estas defensas son mayormente ineficaces contra la termita, que necesita sistemas de protección totalmente distintos. Las propiedades devastadoras de la termita se descubrieron mucho antes de 2024. Tradicionalmente, la termita tiene aplicaciones industriales legítimas. Se usa para soldar rieles de tren, cortar metal en demoliciones y en algunos procesos metalúrgicos. Y la historia militar del compuesto se remonta a más de un siglo. En la Primera Guerra Mundial, las granadas de mano de termita fueron desarrolladas por el ejército alemán y luego adoptadas por otras fuerzas. Estas no estaban diseñadas para uso antipersonal, sino para destruir el equipo enemigo, especialmente la artillería. Una granada de termita que explota sobre la brecha de un cañón puede dejarlo permanentemente inoperable al fusionar la parte trasera o superior, impidiendo la recarga del proyectil. Durante la Segunda Guerra Mundial, la termita se usó extensamente en campañas de bombardeo incendiario. Las infames bombas de electrones alemanas y las bombas incendiarias británicas contenían termita, compuestos diseñados para iniciar incendios en zonas urbanas. Los bombardeos aéreos más destructivos de la guerra, como los de Dresde y Tokio, dependían principalmente de armas incendiarias con termita o compuestos similares para crear tormentas de fuego que arrasarían ciudades enteras. No obstante, con el desarrollo de municiones de precisión durante la Guerra Fría, el uso de la termita en batalla decreció. Derretir un tanque era poco confiable, pero un misil antitanque guiado podría destruirlo más eficientemente y desde mayor distancia. Las bombas de precisión podían atacar objetivos específicos con daños colaterales mínimos, evitando que los incendios se descontrolaran y generando entornos de batalla más inestables. Esto condujo a que el termita se limitara principalmente a usos especializados como en equipos de desactivación de explosivos, que emplean cargas de termita para eliminar de forma segura municiones sin detonar. ¿Por qué esta tecnología de 80 años ha reaparecido de repente en el campo de batalla moderno? La respuesta se encuentra en las condiciones únicas del conflicto en Ucrania y el principio de la guerra asimétrica. Para las fuerzas ucranianas que enfrentan a un enemigo superior en número con más equipo pesado, el termita ofrece ventajas cruciales. Es relativamente fácil de fabricar con materiales comunes, lo que lo hace menos susceptible a interrupciones en la cadena de suministro en comparación con armas complejas. Segundo, ofrece un método económico para neutralizar el costoso equipo ruso, creando una relación costo-efecto favorable. En tercer lugar, existe un impacto psicológico del termita. El fuego que produce puede verse tan pronto como se suelta y se enciende la mezcla. Si cae en un área boscosa, puede mantenerse fácilmente. La imagen de un pequeño dron causando ese tipo de daño ambiental genera un miedo desproporcionado a la escala real del arma, al igual que con muchas otras armas utilizadas durante la guerra. Los drones Dragon son el pico de la ingeniosidad ucraniana, reutilizando dispositivos y tecnología antiguos para adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla con suministros limitados. Otros drones ucranianos se enfocan en explosiones menores y en destruir uno o dos vehículos cruciales. Por otro lado, el termite puede causar daño mucho después de su despliegue. El método de entrega por drone representa la unión de tecnología antigua con nuevas plataformas, creando una capacidad imposible en conflictos anteriores. La mecánica de los drones Dragon es sorprendentemente simple. Las fuerzas ucranianas suelen usar drones comerciales modificados como los cuadricópteros empleados para grabar videos aéreos. La mezcla de termita se lleva en contenedores equipados con un mecanismo de liberación simple, que pueden ser liberados remotamente sobre los objetivos. Las imágenes de septiembre de 2024 confirman que los drones Dragon se basan en modelos tradicionales de cuadricópteros.
Además, el despliegue más común implica una lluvia de termita fundida, en vez de una sola carga grande. Esto crea una lluvia de partículas de metal sobrecalentadas que caen sobre el objetivo, lo que llevó al apodo de dragón por su similitud visual con la bestia mitológica que respira fuego. La efectividad de estos pequeños drones radica en su habilidad para explotar las vulnerabilidades de los vehículos blindados. Los tanques y vehículos blindados de transporte actuales están diseñados para resistir explosiones y penetración, pero tienen ventilación, ópticas y otros puntos accesibles que el metal fundido puede comprometer. Cuando el termita penetra estas aberturas, puede incendiar la munición, el combustible o los sistemas hidráulicos dentro del vehículo, provocando explosiones secundarias desastrosas. Los drones de vista en primera persona, comúnmente usados para entregas, son operados por equipos expertos que pueden navegar hábilmente alrededor de obstáculos y posicionarlos para un máximo efecto. Las unidades ucranianas que operan estos drones han publicado videos mostrando ataques de termita en tanques rusos, vehículos blindados y posiciones fortificadas. Un video destacado muestra un dron soltando termita sobre un tanque ruso, T-70I-2, con el metal fundido fluyendo hacia el compartimento del motor, provocando que la munición explote masivamente. A pesar del éxito inicial de los drones Dragón, algunos factores podrían frenar su efectividad. La primera es la legalidad de usar armas incendiarias como el termita en la guerra. Según el derecho internacional, la termita no está explícitamente prohibida. El Protocolo 3 de la Convención sobre ciertas armas convencionales. Convención sobre ciertas armas convencionales restringe el uso de armas incendiarias contra poblaciones civiles o en áreas civiles, pero no prohíbe su uso contra objetivos militares legítimos en zonas de combate. No obstante, hay ambigüedad al considerar el despliegue de estas armas. El uso de armas incendiarias cerca de zonas pobladas o contra objetivos militares se encuentra en un área legal ambigua. Fuerzas ucranianas y rusas han sido acusadas de usar municiones incendiarias como termita, fósforo blanco y sustancias similares durante el conflicto. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado numerosos casos de uso de armas incendiarias en el conflicto. Aunque atribuir ataques específicos a actores concretos sigue siendo difícil debido a la niebla de guerra y la guerra de información. Aunque el derecho internacional da pautas, su aplicación durante un conflicto activo es casi imposible. Ambos bandos aseguran que sus armas apuntan solo a blancos militares alejados de zonas civiles. Dado que la termita está diseñada principalmente para uso industrial y fundir metal en lugar de matar personas, su uso se inclina hacia el uso militar legítimo. Esto significa que Ucrania tiene vía libre para usar drones de esta manera, siempre y cuando pueda mantener su uso exclusivamente contra objetivos militares, pero esto es un terreno resbaladizo. Si Ucrania decide usar el arma de manera más amplia, puede ser lucrativo usarla para destruir depósitos de armas u otros objetivos vitales que pueden estar ubicados más cerca de las áreas civiles. En segundo lugar, el dron puede no ser tan efectivo en comparación con los que ya hemos visto volar desde ambos lados del conflicto. Esto se debe a dos características técnicas clave de los drones Dragón que los distinguen de las armas de termita convencionales: escala y dispersión. Las municiones de termita de grado militar normalmente entregan cargas grandes y concentradas, asegurando un efecto destructivo máximo en un solo objetivo. En comparación, los drones Dragón llevan una cantidad limitada de termita, generalmente unas libras como máximo, y la esparcen sobre un área extensa durante la entrega. Este patrón de dispersión enfría la termita más rápido que una entrega concentrada, reduciendo su efectividad contra objetivos fuertemente armados. Aunque sigue siendo devastador contra vehículos ligeros, personal y equipo, los ataques con drones son menos destructivos que las armas incendiarias militares especializadas debido a su carga limitada y distribución más amplia. Sin embargo, esta limitación no aplica cuando el objetivo es un entorno en lugar de un equipo específico. Aquí es donde los drones Dragón encuentran quizás su uso más estratégico. La ignición de bosques y campos en el este de Ucrania presenta extensos bosques y campos agrícolas, particularmente en los sectores norte del frente, donde las fuerzas rusas intentan avanzar a través de terrenos boscosos. Se ha registrado a las fuerzas ucranianas utilizando drones de termita para iniciar incendios forestales en el camino de las unidades rusas que avanzan. El fuego puede forzar a las tropas rusas a reubicarse o crear barreras naturales que las obliguen a reorientar o retrasar las operaciones. Esta aplicación representa una versión moderna de las tácticas de tierra quemada, negando el territorio al enemigo al hacerlo temporalmente intransitable. En las áreas boscosas del frente, estos incendios pueden propagarse velozmente, creando obstáculos que duran días y son visibles en imágenes satelitales. Además, al usar el fuego así, Ucrania puede establecer cobertura a distancia. Sin ello, las operaciones terrestres rusas son más arriesgadas ya que sus tropas deben marchar sobre terreno plano y desprotegido.
Se ha observado que Rusia utiliza ataques de oleadas humanas en la guerra, realizándolos en áreas desiertas o propensas a incendios, lo que puede resultar en una muerte casi segura para las tropas involucradas. El dron Dragón no es el primer arma incendiaria polémica en combate. En la historia militar, las armas de fuego han generado un miedo y cuestionamiento moral particular, desde el fuego griego del Imperio Bizantino hasta el napalm en Vietnam. Las armas incendiarias han captado gran atención por sus terribles efectos en humanos y su potencial indiscriminado. El dron Dragón sigue esta tradición, aunque a una escala menor. La comparación más moderna y directa sería con las bombas de napalm improvisadas usadas en conflictos como en Siria, donde la oposición convirtió drones comerciales en plataformas para lanzar materiales incendiarios contra las fuerzas gubernamentales. El enfoque técnico es similar: adaptar tecnología comercial para entregar armas militares tradicionales de formas novedosas y económicas. Sin embargo, el termita difiere del napalm en aspectos clave. El napalm se adhiere a superficies y víctimas, quemando a temperaturas bajas por periodos largos. En cambio, el termita arde muy caliente por un tiempo corto. El napalm causa quemaduras extensas, mientras que el termita genera daño localizado intenso, penetrando incluso el metal. Por eso ha sido tan notable adaptar los drones Dragón para dispersar termita. Combina el potencial destructivo de la termita con la persistencia del napalm, todo en un paquete pequeño, reutilizable y difícil de contrarrestar. Cabe señalar que Rusia también ha estado activa en este ámbito. Las fuerzas rusas han desarrollado sus versiones de drones incendiarios, aunque parecen favorecer el fósforo blanco en lugar de la termita. En casos documentados, el fósforo blanco produce humo tóxico, además de quemarse a altas temperaturas, pudiendo causar daño respiratorio al personal, aún evitando el contacto directo con el material en llamas. Ambos bandos del conflicto también libran una constante guerra electrónica para contrarrestar estas amenazas. Los sistemas que interfieren con las frecuencias de radio para controlar drones ahora son equipo estándar en unidades de primera línea. Los sistemas avanzados pueden falsificar señales sistema de posicionamiento global, haciendo que los drones se desvíen o regresen a sus puntos de lanzamiento. Las contramedidas físicas en vehículos blindados rusos también han evolucionado, con la instalación de pantallas de malla metálica improvisadas sobre puntos vulnerables. Se intenta interceptar el termita antes de que alcance componentes críticos, ya que la pequeña concentración se enfría relativamente rápido. Los vehículos ucranianos usan medidas de protección similares contra los ataques de drones rusos. A pesar de las impactantes imágenes y el miedo que inspiran los drones Dragón, su impacto estratégico en el conflicto general podría seguir siendo limitado. La restricción fundamental es el suministro. Producir termita a gran escala requiere capacidad industrial, aunque fabricar pequeñas cantidades no es difícil. Que Ucrania, bajo condiciones de guerra, solo puede mantener parcialmente los ataques rusos a la infraestructura ucraniana, complica aún más los esfuerzos de producción a gran escala. Además, estas armas requieren condiciones específicas para lograr su máxima efectividad. Funcionan mejor contra objetivos estacionarios, con buen clima y a corta distancia del operador. Como herramienta táctica, sobresalen en escenarios de nicho, pero carecen de la versatilidad de los misiles guiados por artillería o las municiones convencionales lanzadas por drones. Lo más crucial es que estas armas significan una escalada en medios, pero no forzosamente en resultados. Aunque impactantes visual y psicológicamente, no alteran fundamentalmente el cálculo del campo de batalla, como podrían hacerlo los misiles de precisión de largo alcance o los sofisticados sistemas de defensa aérea. Esto no significa que sean insignificantes. Para las fuerzas ucranianas con recursos limitados, cualquier ventaja táctica importa, y para los soldados rusos, estas armas representan una nueva amenaza aterradora. Pero en la imagen estratégica más amplia, los drones Dragón son solo una innovación más en una guerra definida por la adaptabilidad y la improvisación en ambos lados. Lo más preocupante es cómo Rusia podría adaptar y escalar este enfoque mientras la guerra entra en su cuarto año. Mientras las ofensivas rusas se estancan y las bajas crecen, el régimen de Putin está más dispuesto a atacar infraestructura civil y usar tácticas antes consideradas inaceptables. Rusia ya ha sido acusada de manera creíble de numerosos crímenes de guerra durante este conflicto. Las Naciones Unidas han documentado amplias evidencias de ejecuciones sumarias, tortura, violencia sexual y ataques indiscriminados a objetivos civiles. Los ataques rusos a hospitales, escuelas y áreas residenciales han sido constantes, especialmente en ciudades como Mariupol, Kharkiv y Kherson. Dado este patrón, existe la preocupación de que Rusia pueda desplegar armas incendiarias a gran escala, especialmente contra zonas urbanas, como parte de una estrategia para quebrar la resistencia ucraniana mediante el terror. La tecnología para producir termita y otros incendiarios masivamente está dentro de la capacidad industrial rusa, aún bajo sanciones.
Y a diferencia de las municiones de precisión guiadas, que dependen de componentes que Rusia lucha por producir a nivel nacional, las armas incendiarias pueden fabricarse utilizando materiales ampliamente disponibles. Rusia también tiene los medios para crear y desplegar bombas planeadoras en masa. Adaptar esos complementos de navegación a los recipientes de termita podría no ser difícil. La respuesta internacional a tal escalada sería dura, pero a Putin podría no interesarle. El presidente ruso ha demostrado repetidamente su disposición a sufrir aislamiento diplomático y presión económica en busca de sus objetivos en Ucrania. Ha planteado frecuentemente el uso de armas nucleares en Ucrania, lo que sería un escenario aún peor para todo el mundo. Por lo tanto, el mayor uso de armas incendiarias podría ser visto como un compromiso en su mente. Dado que la diplomacia estadounidense ha fracasado notoriamente, Rusia podría desesperarse en sus intentos de ganar la guerra rápidamente. Aunque el objetivo inicial de Rusia, de capturar Ucrania por su tierra, recursos y gente podría contradecir la destrucción total del país, el Kremlin ha sorprendido desagradablemente en los últimos 3 años. Entonces, ¿podrían estos drones dragón alterar el rumbo de la guerra? La respuesta es probablemente no, al menos no por sí solos, pero representan algo más significativo de lo que sugiere su impacto directo en el campo de batalla. Estas armas ejemplifican la industrialización en curso del conflicto, donde ambos lados adaptan la tecnología comercial para fines militares a una velocidad sin precedentes. Demuestran que las barreras tecnológicas para armas avanzadas siguen reduciéndose, permitiendo a fuerzas más pequeñas desplegar capacidades antes reservadas para grandes potencias militares. Las implicaciones se extienden mucho más allá de los bosques y campos de Ucrania. Las armas improvisadas usadas en conflictos actuales tendrán un impacto en la estrategia militar, el derecho internacional y los límites éticos de futuras guerras. La OTAN ya ha empezado a implementar cambios importantes en las doctrinas de defensa nacional para considerar las amenazas emergentes. ¿Qué opinas sobre estos desarrollos? ¿Son los drones dragón una adaptación legítima a las realidades del combate moderno o representan una escalada peligrosa en una guerra ya marcada por el sufrimiento? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el show militar.